Bueno, a nosa seguinte convidada é outra dos talentos galegos que estamos tan acostumados de traer no FED que están emigrados, por desgracia. Nada en Compostela e da xeración das Olimpiadas e da Expo, que pos que sodes moi xóvenes quere decir que naceu no 92, para os da xeración Z. Laura Hernández é unha creativa especializada na mistura das artes e das tecnoloxías. Graduada pola EUDI, mentre realiza o máster en Motion Graphics da BAU en Barcelona, atópase coa realidade virtual, traballando en Vision, o que a leva a especializarse na interactividade e o deseño adaptados a estas novas realidades tecnolóxicas. Actualmente traballa en Fiverr como Audiovisual Technical Lead, se me equivoco, pois é así o título, e compaxina esta faceta tamén coa docencia por si fora pouco. E nada, sen máis, deixo-vos con ela, que a disfrutedes. Aquí tedes a Laura Hernández. Buenos días. Inicialmente estaba pensando hacer la conferencia en gallego y por eso veréis que todas las diapositivas están en gallego, pero al final, pues bueno, viendo que había gente un poquito de todas partes, pues voy a hacer la conferencia también en castellano para que, bueno, nos entendamos todos mejor. Entonces, bueno, un poquito multi todo, porque también habrá alguna palabreja por ahí en inglés y estas cosas. Y con esto, bueno, empiezo un poco con esta presentación, ¿no? Bueno, yo soy Laura Hernández, bueno, y antes de nada agradecer estar aquí a la DAG y sobre todo también porque es la primera vez que hablo en Santiago y eso, que yo soy de aquí y siempre hace como mucha ilusión jugar en casa, ¿no? Entonces, bueno, y gracias a vosotros por estar aquí escuchando mi movida. Entonces, yo empecé un poco con esto de que a mí me gustaba la parte de la ingeniería, pero también veía que la parte artística me gustaba. Estuve aquí en Ferrol empezando en la Escuela de Diseño Industrial y, pues bueno, un poco luego en los siguientes años, pues grado en Historia del Arte, Motion Graphics metiendo en la parte audiovisual, máster de Estudios Avanzados en Diseño Contemporáneo. Ha ido viniendo un poco todo poco a poco, pero es que al final lo que refleja son un poco las cosas que me gustan o que me han gustado toda la vida, ¿no? Para mí no se puede entender esta parte de tecnología separada del arte, como muchas veces nos hacen creer cuando llegamos a cuarto de la ESO y nos dicen, ¿tú qué eres, de ciencias o de letras? Pues es que no tiene por qué, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que me he ido llevando por estos derroteros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de temas de nuevas virtualidades o nueva virtualidad y entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo ha ido evolucionando la tecnología hasta ahora, en qué momento estamos, qué es lo que pasó, ¿no? Que nos trajo hasta aquí, un par de conceptos que probablemente os suenen un poco raros porque sí que es verdad que no están en nuestro día a día. Y ya, por último, un par de retos a los que nos podemos encontrar cuando nos encontramos con este tipo de diseños, este tipo de nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué ha ocurrido, no? En los últimos años podemos ver que la tecnología, pues cuando estábamos en 1900 a 1950, no evolucionó tanto como, sin embargo, sí que ha evolucionado desde el 2010 al 2015. Ha habido una evolución exponencial de todas estas tecnologías que evoluciona más rápido que la sociedad. O no, o a lo mejor no es que evolucione más rápido que la sociedad, porque nosotros tenemos todos el smartphone y sí que nos vamos adaptando. Sin embargo, lo que evoluciona es más rápido que el lenguaje. Hemos ido copiando a lo largo de todos estos años, hemos cogido y cuando hemos empezado a utilizar ordenadores personales, pues lo que hemos hecho ha sido, ¿qué teclado tenemos? El de la máquina de escribir. ¿Qué teclado cogemos cuando vamos a utilizar el smartphone? El del ordenador personal. ¿Qué nos pasa ahora? Que vamos a encontrarnos con nuevos retos tecnológicos y lo que acabamos haciendo es esto, ir cogiendo el lenguaje que tenemos. ¿Por qué? Porque es que esta tecnología, este lenguaje está en todas partes. Tenemos el tipo de aplicaciones, por ejemplo, pues una aplicación para marcar sitios donde cada uno ha hecho sus necesidades, no sé hasta qué punto puede ser necesario o no. O podemos coger y encontrarnos con que llegamos a buscar un marketplace de aplicaciones, queremos ir al gimnasio en casa en plena pandemia y nos encontramos con todo este batiburrillo, digamos, de aplicaciones.
¿Y qué es eso? Entonces está evolucionando, todo el mundo quiere ser pionero, todo el mundo quiere tener su aplicación y no tenemos un lenguaje propio para cada una de estas cosas. Vamos replicando, replicando, replicando. Entonces, lo que decimos, ¿no? De todas esas del gimnasio, ¿qué nos aportan a nivel de lenguaje? Que las distingan, por ejemplo, unas entre otras, más allá de que tengan unos colores o unos iconos, pero realmente son útiles tener todo ese marketplace de aplicaciones. A nivel tecnológico, ¿qué nos aporta? ¿No? Es la idea un poquito que podemos tener. Entonces, bueno, es la realidad a la que yo creo que nos encontramos a día de hoy, en este punto, que no damos abasto para plantear este nuevo lenguaje. Todo el mundo quiere tener una aplicación pionera, aunque sea el taller de coche de la esquina o sea la consultora tecnológica más puntera del mundo. Y por último, pues eso, que acabamos copiando lo que ya tenemos para ir más rápido. Estamos en un mundo en el que estamos consumiendo constantemente contenido y constantemente temas digitales, entonces, bueno, la solución muchas veces es copiar, casi de manera indirecta, quiero decir, no es que vayamos como diseñadores a decir, voy a copiar esto, sin embargo, sí que es una realidad que muchas veces hay ciertas cosas de las que tiramos porque sabemos que funcionan. ¿Qué pasa? Que funciona para la otra tecnología, pero cuando llega algo nuevo, no nos paramos siempre a innovar o a desarrollar o a pensar si esta es la mejor solución a las que no podemos encontrar. Un poco en este punto se democratiza la realidad virtual. Es una cosa que lleva muchísimos años por ahí, por el mundo actual, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que formaba parte de los grandes centros de investigación, de universidades, de un montón de gente que, bueno, se dedicaba especialmente a la investigación, pero no lo teníamos en nuestras casas. A día de hoy, pues bueno, desde que salieron las Oculus, las DK2 hace unos 7, 8 años más o menos, ya se empieza a democratizar ese tipo de tecnologías y entonces, pues bueno, con ellas, ¿qué aparece? El más contenido. Cuanto más contenido, más tema con el lenguaje es el que tenemos. Porque ya no es solo la realidad virtual. Tenemos realidad virtual, tenemos realidad aumentada, tenemos realidad mixta. No sé muy bien cómo de familiarizados estáis con unos conceptos u otros, pero probablemente pues, muchos de vosotros habéis tenido instalado en vuestro teléfono el Pokémon Go en su momento, pues es una aplicación más o una de las pioneras en temas de realidad aumentada. Y bueno, pues son múltiples conceptos, múltiples realidades denominadas, muchas veces tenemos realidad virtual como RV, RA, RM, al final se engloba todo en dos siglas que suelen ser XR, como realidades de experiencias, por así decirlo. Y con todas estas realidades, ¿qué ocurre? Aparece el concepto de inmersión. ¿Qué ocurre? Tanto en la realidad virtual tú te colocas un casco de realidad virtual, un dispositivo, y tienes un entorno 360 a tu alrededor. Cuando hablamos de la realidad mixta o de la realidad aumentada, que son cosas que se superponen a nuestra realidad actual, al final también estamos teniendo cosas a nuestro alrededor, porque la realidad que vemos también es 360, también es como una esfera que nos envuelve. Entonces, ¿qué diferencia tenemos o qué es este concepto de inmersión? Pues es el hecho para mí de sentirte a gusto en ese espacio que tú estás diseñando, sea realidad virtual, aumentada, mixta o cualquiera. Cualquier cosa que podamos tener a nuestro alrededor y que nos saque, digamos, de este entorno inmerso, va a ser algo que no nos parezca agradable. Por ejemplo, yo esto siempre lo comparo con el gato de Matrix. En la escena en la que Neo se gira y de repente ve el glitch de que hay dos gatos, es como hay algo que te saca de esa inversión de, no sé, o mismamente estamos en el cine, estamos viendo una película que nos encanta, la historia, estamos ahí metidos y de repente nos entran ganas de ir al baño. Te saca de esa conexión, de esa inmersión. ¿A qué quiero ir con esto? A que esto de lo inmersivo es realmente algo nuevo o es algo que ya estaba ahí. ¿Está en Matrix o está en las películas de cine o está de antes? Esto es algo que se ha utilizado desde el inicio de los tiempos, en toda la historia. Por ejemplo, en las cuevas paleolíticas es fácil imaginarnos a alguien con las luces, el fuego por ahí tintineando y encontrárnoslo ahí contando historias. Tiene un fin didáctico, tiene un fin de, ojo, cuidado que hay animales salvajes por ahí, cuidado con lo que estáis haciendo. Y que se sientan inmersos en esas historias en las noches más oscuras.
O, por ejemplo, en los frescos de Pompeya se han encontrado, hay como varias etapas, y en la segunda de ellas, que se llama la etapa ilusionista, la etapa podríamos llamarla de alguna manera incluso virtual, están este tipo de frescos que tienen un componente arquitectónico enorme y lo que hacen es aumentar el espacio mediante la arquitectura y esta perspectiva. Lo que se consigue es dar mucha más amplitud a esas salas que, bueno, pues en la época de Pompeya eran reducidas. El espacio no es como el que podemos tener aquí ahora en general. ¿Qué más ejemplos tenemos de esto? Tenemos, por ejemplo, bueno, en el Renacimiento la perspectiva lineal, sin la que, por ejemplo, no habríamos tenido este tipo de obras, y que va muy de la mano de lo que comentaba al principio, que tecnología y diseño y arte van de la mano. Sin toda la sabiduría y las investigaciones matemáticas que hubo en su momento, a la perspectiva no habríamos llegado a este tipo de obras, ¿no?, que podía tener Masaccio o Leonardo. A nivel de color, por ejemplo, para ir un poquito a la actualidad, el tema de la inmersión azul de esta obra de Miró, que además de envolvernos, porque es un tríptico y nos envuelve, también ese color coge y da la sensación de que estamos dentro de ese azul maravilloso y que bueno, podríamos quedarnos sentados como esa mujer seguramente muchísimo tiempo. Es ese tema de estar a gusto en ese espacio creado de manera virtual, que no es real, pero que para nosotros, pues bueno, nos permite estar a gusto. Y por último, así en temas ya más contemporáneos, hemos ido viendo distintas técnicas que han utilizado para crear esta inmersión, ¿no? Pues mencionar un poquito las instalaciones de Olafur Eliasson, que él trabaja mucho con la luz y con el color y trabaja de una manera que a mí me gusta mucho, porque es eso, esto ya no sería realidad virtual o realidad aumentada, mixta, ni nada de esto, son instalaciones que podemos tener en un montón de sitios, instalaciones físicas, pero lo que hace es trabajar con esta luz como si fuera un material, de manera que le da densidad, da la sensación de que tú ahí estás inmerso en un océano, aunque sea de luz, pero estás inmerso en un océano rojo, como que puedes ponerte a nadar en cualquier momento y apartar el aire o apartar la luz con tus propias manos. Entonces, volviendo un poco ya explicando el tema de inmersión, de lo que supone sentirnos a gusto en este mundo virtual, nos falta ese lenguaje para estar a gusto, para estar inmersos de verdad. Tenemos un exceso de contenido y vamos viendo que este mundo virtual está en sus primeros pasos. Entonces estamos a tiempo todavía, ¿no?, de proponer este lenguaje. Es que lo que está en sus primeros pasos no son solo los mundos virtuales, sino el metaverso. Este concepto de metaverso que últimamente aparecen muchos titulares y aparece cosas como Mark Zuckerberg está desarrollando un metaverso o está desarrollando el metaverso. Mark Zuckerberg no puede estar desarrollando el metaverso porque el metaverso al final es un concepto pues como si fuera el universo, como si fuera Internet. No tenemos varios Internets. Podemos tener varios navegadores, podemos tener varias páginas web, podemos tener varias cosas que están dentro de lo que es el concepto de Internet. Pues en este caso, cuando hablamos de metaverso, a mí me gusta hablar en singular y el resto pues son mundos virtuales que están dentro de este concepto general de metaverso. Entonces, la idea es que después cada uno, pues igual que cada uno podemos tener nuestra página web o tenemos nuestra aplicación o nuestras cosas, pues que cada uno tenga este mundo virtual, esta aplicación virtual, donde pues bueno, pues tú entres a tener relaciones sociales o a aprender o a pasártelo bien. Y bueno, todo este concepto está en estos primeros pasos, ¿no? Entonces, claro, aquí ya sí que lo comentamos en plural, porque existen varios metaversos en ciencia ficción, que son un poco la referencia que tenemos. En el momento que pensamos en nos hace falta desarrollar un lenguaje para el metaverso que no tenemos, lo primero que tiramos es de referentes, y tenemos un montón. Entonces, bueno, nunca es mala idea. Entonces, dentro de los metaversos que aparecen en la ciencia ficción hasta ahora, tenemos Matrix, que ya lo mencionamos antes, en el cual la realidad que nosotros consideramos real no es la real, es la virtual. Entonces, ahí ya tenemos un primer cambio de qué significa lo virtual y lo real para hacernos pensar. Tenemos esta otra película que seguramente conozcáis menos que Matrix, se llama They Live, de John Carpenter. Seguramente lo que conozcáis es la marca de Obey, que tiene las camisetas con las letras rojas y la cara por aquí. Pues bueno, el origen de esas camisetas, de esa marca,
es de esta película en la cual el protagonista, cuando se pone las gafas, pues bueno, descubre que los humanos conviven con aliens y que detrás de toda la publicidad pues hay mensajes subliminales, y ya luego no os cuento nada más porque ya la veréis. Pero bueno, el tema es que volvemos a lo mismo. El mundo que todos nosotros creemos que es el mundo real, resulta que es un mundo virtual, que lo que estamos viendo no se corresponde con la realidad física. Y por último, esta otra película de Terry Gilliam, de Zero Theorem, un poquito más actual que la anterior, en la cual el protagonista, pues bueno, vive en un mundo que es real, pero que digamos que se transforma en algo, digamos, virtual a través de todas esas pantallas, todas esas luces, un tipo de publicidad que te habla porque te reconoce cuando pasas por la calle y según vas andando, pues te habla directamente a ti, ofreciéndote ofertas, ofreciéndote un montón de cosas. Entonces, bueno, son 3 ejemplos de estos metaversos, de estas realidades, digamos, un poquito paralelas a las que nos podríamos encontrar. ¿Puede ser parecido a esto? No. Pues bueno, es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque tenemos que coger esas referencias y analizarlas un poquito, aunque sean referencias y aunque sea ciencia ficción. Porque esto lo que nos hace pensar es si nos sentimos realmente inmersos, si estamos a gusto, o si por el contrario nos sentimos invadidos, que es lo que a mí personalmente me ocurre. Es decir, cuando estamos en un entorno de este tipo, yo en lugar de querer quedarme en esa realidad, sea virtual, aumentada, sea lo que sea, yo quiero huir. Para mí esto no es una opción, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos invadidos por todo ese tipo de contenido, un poco más volviendo a referencias artísticas, pues por ejemplo Piranesi, que era un arquitecto que hacía muchas láminas de este tipo, que se inventaba estas cárceles imaginarias y donde hay un horror vacui total y lo que hace es agobiarte, o sea, piensas en meterte ahí y efectivamente es como una cárcel y yo me sentiría invadidísima por todo. Hay otros conceptos más modernos, como este proyecto que está dentro del diseño especulativo y del design fiction, ¿no? Que es el de hiperreality. Aquí lo que nos muestran es una realidad similar a la película anterior que veíamos de Zero Theorem, en el cual aparecen pues eso, distintos anuncios, distintos elementos. Tenéis el vídeo también en internet. Bueno, no lo voy a poner porque si no nos enrollamos un montón, pero bueno, básicamente con estos 2 frames veis un poco por dónde voy, ¿no? El tema de tener todo lleno de cosas, de que haya muchísimo contenido y que al final tengamos esta hiperrealidad que es virtual, aumentada, mixta, dependiendo del lenguaje, está un poquito de todo. A mí me recuerda personalmente a cuando salió Internet y teníamos estos millones de pop-ups que no eras capaz de cerrar. Es eso, aparece ese lenguaje que es las páginas web y siempre hay alguien que al final se aprovecha porque no sabemos cómo enfrentarnos a estas cosas y empezaban a aparecer estos millones de pop-ups, ¿no? A mí personalmente aparece este concepto de infoxicación, que me hace también pensar un poco, bueno, y en el futuro, pues igual que ahora estamos pagando por Spotify Premium o que estamos pagando por no tener contenido en un podcast o en YouTube, estaremos pagando por no tener contenido virtual a nuestro alrededor y por no sentirnos así de invadidos, ¿no? Bueno, es un tema para tener un poquito en cuenta. Y, por otro lado, aparte del concepto de infoxication, a mí lo que me gusta hablar es un poco de hiperreality. Antes hemos hablado del concepto de hiperreality, cuando te aparecen un montón de cosas, pero para mí el tema de la hiperrealidad sería un poco que a base del exceso de contenido que tenemos a nuestro alrededor, lleguemos a no saber distinguir qué es lo real y lo virtual, por esa falta de lenguaje, por esa falta de no saber a lo que nos estamos enfrentando, como con el tema de Internet a lo mejor en los inicios, o como cuando vemos a padres o abuelos que no entienden el lenguaje que puede estar en Facebook o en las redes sociales, ¿no? ¿Qué ocurre? Tenemos un exceso de contenido a nuestro alrededor porque no para de crearse, no para de generarse. Aparecen elementos como las fake news y, pues bueno, estos entornos virtuales no tienen ese lenguaje definido y entonces empieza un poquito a difuminarse las fronteras entre lo virtual y lo que es mentira. Entonces, para mí hay una cosa que es importantísimo, parece que cuando yo hablo de esto de primeras, que estoy criticando la tecnología, nada más lejos de la realidad.
Me encantaría que todos tuviéramos nuestros dispositivos de realidad virtual y que estuviéramos ya en el metaverso, pero lo que no quiero es que a base de un mal contenido, de base de coger y que alguien pruebe un día unas gafas o que tenga algún tipo de problema, que el concepto de virtual se transforme en esto es mentira. Como es virtual, es mentira. Puede haber experiencias maravillosas dentro de la realidad virtual, de la realidad aumentada, simplemente es cuestión de, bueno, darles envoltorio, y creo que, bueno, ahora mismo estamos en ese momento un poco del desarrollo tecnológico, de esta evolución tecnológica, y que depende de nosotros dar paso a este lenguaje que podemos desarrollar, donde tienen cabida diseño gráfico, tiene cabida diseño de experiencia de usuario, tiene cabida el uso de metáforas. Por ejemplo, hasta ahora siempre estamos acostumbrados a que para entrar en algo utilizamos como una puerta, ¿no? Como un portal, una metáfora. Bueno, pues en realidad virtual tenemos una libertad absoluta de esto, y lo que nos podemos encontrar es que a lo mejor para entrar en un entorno 360 lo que cogemos es una esfera y nos la acercamos a la cara. Y es como si nos estuviéramos, o sea, parece más Alicia en el País de las Maravillas cuando se come la galleta o bebe la botellita, que si estuvieras realmente, pues eso, entrando en una puerta. Entonces, bueno, el uso de este tipo de metáforas, de gestos, de cosas así, es ahora el momento de explorarlo 100% y de ver qué es lo que funciona mejor sin copiar a smartphones, a desktop applications, a web, etc. Y bueno, ya para finalizar, entonces esto, como resumen un poco, lo que os pediría a todos, cada uno en su campo de diseño gráfico, de diseño industrial, de lo que sea, es que seamos un poquito más como este señor. Este señor era Julio Verne, y lo que hacía este señor era inventarse el lenguaje y la tecnología antes de que existiera. Entonces, ya que todo esto, la tecnología, evoluciona tan rápido, de esta manera tan exponencial, hagamos eso, perdamos el miedo a diseñar para las tecnologías que todavía no existen y comencemos ya a pensar. Yo os animo a que empezar a pensar un poquito en el marco un poquito de diseño especulativo, de diseño ficticio y todo esto, en nuevos proyectos en los que, bueno, la tecnología no existe, pero es que a lo mejor existe mañana. Así que, bueno, eso, a ser un poquito más todos como Julio Verne, y muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Para cualquier cosa, aparte de las redes sociales que están en la DAG y en la página del FED y así, estoy empezando a lanzar ahora una plataforma que es gorreato.com, donde también me gustaría empezar un poquito a llevar más a cabo este tipo de artículos acerca un poquito de innovación y plantear un poquito más todo ese tipo de temas. Entonces, si os queréis poner en contacto conmigo, está todavía un poquito en work in progress todo, pero bueno, ahí estoy. ¿Vale? Muchísimas gracias.